Bueno, buenas tardes a todas y a todos quienes están sumándose a esta entrevista en vivo desde el YouTube de la Liga Internacional Socialista que estamos realizando con Alejandro Bodar, coordinador de la Liga Internacional Socialista, dirigente nacional del MST en el Frente de Izquierda Unidad. ¿Cómo te va, Alejandro? Muy bien, Sergio. Me alegro mucho y qué bueno que estés acá. Vamos a arrancar directamente, porque vos sabes perfectamente que desde el sábado 7 de octubre hay una conmoción en el mundo. Se debate en todos lados, hay muerte, hay bombardeos, hay destrucción. Está en este momento sitiada Gaza, con la población sin luz, sin gas, miles de soldados del ejército sionista rodeando todo ese territorio. Hay mucha desinformación, o mejor dicho, hay grandes medios de comunicación que malinforman por intereses políticos, económicos. Hay políticos de partidos tradicionales, hay nuevas fuerzas emergentes de ultraderecha como Milei, que todos ellos se ponen de una u otra manera del lado de Israel. Entonces, ¿por qué veíamos importante hacer esta entrevista? Precisamente para dar otra visión y para ver cómo podemos llegar más a fondo y que quien está escuchando conozca la verdad de lo que pasa. Entonces, para arrancar, una cosa que me parece muy esencial. ¿Israel es víctima de todo lo que está pasando? ¿O todo lo que está pasando hay que buscarlo en los orígenes de un conflicto y estamos viendo las consecuencias de eso? Bueno, desde ya, Israel no es la víctima, es el victimario. Acá la única víctima es el pueblo palestino, que desde hace 75 años viene sufriendo limpieza étnica, apartheid, y se expulsó a la población originaria, que desde ese momento sufre y sufre permanentemente. Tal vez esta es la tragedia humana más cínicamente escondida a nivel internacional. Incluso, pese a que hay hoy miles de recursos para enterarse, es evidente que hay un frente único del imperialismo, las burguesías de los distintos países, la prensa hegemónica, que ha escondido la naturaleza de este conflicto y ha intentado permanentemente poner en víctima al victimario. Acá estamos viviendo, por ejemplo, una situación de apartheid que es superior a la que vivió, por ejemplo, Sudáfrica. Sin embargo, no es así tratada en los grandes medios de comunicación. Limpieza étnica no es así tratada en los medios de comunicación. Por ejemplo, ahora mismo ya hay 2.800 muertos palestinos. O sea, sobre los 1.200, ¿no es cierto?, que dicen los medios israelíes que... Referido a 1.800 desde el sábado 7. Por eso, sí. O sea, a los 1.200 que dice Israel que fueron las víctimas de la incursión de Hamas, se le han sumado ya 2.800 muertos palestinos. El 65% mujeres y niños. Sin embargo, de eso no se habla en la gran prensa. O sea, parece que no existiera, que fuera gente de segunda, solo se habla de las víctimas de Israel. Pero no, pero creo que hay que ir para atrás, a lo que pasó hace 75 años si queremos entender por qué la responsable de todo esto es el Estado de Israel. Claro, efectivamente, porque volviendo un poquito hacia la historia, como vos decías, te quería hacer una pregunta, porque si uno toma el periodo de la creación del Estado de Israel en 1948, en el medio hubo de todos, ¿no? Hubo guerras en el 67, hubo los acuerdos de Oslo en el 93. En esos acuerdos de Oslo, entiendo, un sector de la dirección palestina por primera vez reconoce al Estado de Israel y se empieza a hablar de los dos estados, ¿no? Pasaron 30 años desde ahí. ¿Cuál es tu opinión de esa política que se intentó llevar adelante de que haya dos estados y cómo viste las consecuencias de esa política desde ese momento hasta ahora? Sí, yo creo que la realidad demuestra que no hay ninguna posibilidad de convivir en dos estados, porque pese a ese acuerdo tramposo que firmó Arafat, bueno, la realidad ha demostrado de que eso era una irrealidad completa. No solo no funciona, sino que fue funcional a la política expansionista de Israel. Pero déjame 2 segundos sobre cómo se creó el Estado de Israel. El Estado de Israel se crea a partir de un acuerdo que arrancó post Primera Guerra Mundial, pero que se concretó post Segunda Guerra Mundial, donde las grandes potencias, Inglaterra, Estados Unidos, triunfantes de la Segunda Guerra, junto con la Unión Soviética, aceptaron un plan del sionismo que se había creado
pocos años antes, ¿no es cierto? 50 años antes como corriente política, y crearon este Estado ficticio, pero con un problema, porque teóricamente una de las grandes fábulas era que iban a crear este Estado en una tierra sin pueblo, para un pueblo que no tenía tierra, que era el pueblo judío. El único problema es que ahí no era una tierra sin pueblo, había un pueblo para llevar adelante este plan de instalar ese Estado. Se tuvo que desarrollar un proceso de limpieza étnica que está documentado históricamente, incluso no solo por investigadores e historiadores palestinos o de otro lugar, sino por los propios investigadores israelitas. Han documentado cómo se hizo, o sea, se hizo un proceso de limpieza étnica para asesinando a las poblaciones. En 6 meses, desde el inicio del 48 hasta mitad de año, se destruyeron más de 500 aldeas de pobladores palestinos, se asesinaron cerca de 15.000 personas en ese proceso para crear pánico, y bueno, eso hizo que la población, que estaba desarmada completamente, huyera, una parte se distribuyera por los países, ¿no es cierto?, de alrededor, y otra parte se quedó en una especie de gueto, ¿no es cierto?, que fue sufriendo permanentemente las avanzadas del Estado, bueno, hasta terminar en lo que soy, esa cárcel que es Gaza o Cisjordania. Así que hay que entender que así se creó el Estado de Israel. Desde ese momento los palestinos han luchado por volver a sus tierras, o sea, han luchado por volver a sus territorios, los que se fueron a otros países para volver a Palestina, y los que han estado en ese gueto, ¿no es cierto?, en el que se ha ido arrinconando a la población palestina para realmente terminar con esa situación. Por el otro lado, ese Estado de Israel fue cada vez avanzando más sobre los pocos territorios que le iban quedando a los palestinos, y, o sea, hoy prácticamente, si uno ve el mapa, que está muy documentado, sí, también ve cómo era la Palestina histórica y cómo ha quedado reducido a 2 puntitos, porque ni siquiera tienen unidad territorial, que una es la Franja de Gaza y otra es Cisjordania. Franja de Gaza que, según ha declarado el presidente, ¿no es cierto?, Netanyahu, que es un fascista, va a quedar reducida aún más todavía, porque están, estos 2.800 muertos son porque están bombardeando desde hace 72 horas de una manera criminal, sin interesarle un pepino a la población civil. Por eso el cinismo de los grandes medios, que esto no hablan nada, los hace cómplices, creo yo, como a todas las fuerzas políticas que de esto no hablan. Claro, porque bombardean incluso las rutas por donde les piden que salgan. Sí, han bombardeado los hospitales, han bombardeado los barrios civiles, le han dicho a la gente en un cinismo más para que el mundo se lo crea que para la realidad, que les daban tiempo para irse de la Franja de Gaza. El gran problema es que es una cárcel, no se pueden ir, porque por un lado está Israel, por el otro lado está el mar, y por el otro lado está Egipto, que cerró la frontera, por lo tanto no tienen dónde ir, y han bombardeado las rutas de evacuación. Por eso muchos de los civiles muertos era gente que se estaba yendo de Gaza hacia la frontera, ¿no es cierto?, y aprovecharon para bombardear ahí. Claro, estaba viendo esta mañana que precisamente a Egipto le estaban pidiendo que permitieran ingresar alimentos, por ejemplo, por lo menos para la población. Sí, habla de la complicidad también de Egipto y de las burguesías árabes, porque sin esa complicidad nunca se hubiera podido instalar ese enclave colonial en el medio de Medio Oriente, ¿no? Que es funcional a Estados Unidos, que por esa vía controla la región, que es una región rica en petróleo. Claro, yo justo te quería preguntar sobre eso, porque nada pasa en el mundo sin intervención de las potencias. Y cuando vos hablabas de la instalación del Estado de Israel, precisamente fue en ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, y con apoyo de los países imperialistas. ¿Qué buscaban precisamente para hacer eso? Bueno, yo creo que los marxistas son los que le han dado la mejor explicación al problema judío, junto con otras problemáticas, porque el pueblo judío, si uno tuviera que definirlo desde el punto de vista marxista, es un pueblo clase. Hay otros, como los gitanos, ha habido otros pueblos que se han identificado a lo largo de la historia por su rol en la sociedad. En muchas sociedades, ¿no es cierto?, el pueblo judío jugaba un rol específico. Por ejemplo, muchas veces era el que prestaba dinero en sociedades precapitalistas, donde incluso todavía la sociedad no se manejaba a partir del dinero,
porque esencialmente había intercambio que se consumía todo y no había excedente y por lo tanto no había comercio. Pero como se necesitaban algunas transacciones, bueno, ese rol lo jugó el pueblo judío. Muchas veces por ese rol, también cuando había crisis y todo, se los culpaba y por eso, ¿no es cierto?, fue muy perseguido a lo largo de la historia. Como vuelvo a insistir, como otros pueblos de esa misma característica, como los gitanos, por ejemplo, etc. ¿Qué pasó? Fruto de todo eso, sobre fines del siglo XIX, los judíos muy perseguidos, parte de la clase obrera, pero que tenían una doble explotación y opresión, empezaron a volcarse hacia la izquierda. Y por eso, por ejemplo, muchos de los dirigentes más importantes del movimiento revolucionario han sido judíos: Rosa Luxemburgo, Trotsky, bueno, Zinoviev, Kamenev. Parte de la dirección de bolchevique, ¿no es cierto?, era de ahí. Sin embargo, empezaron a surgir distintas corrientes judías en ese momento. Surgió, por ejemplo, el Bund, que era una corriente de izquierda, pero que creía que los judíos tenían sus propios problemas y por lo tanto, si bien eran de izquierda, tenían que organizarse ellos mismos separados del resto. Pero también surgió otra corriente, que es el sionismo. El sionismo, que era un sector esencialmente impulsado por los ricos judíos, tenía una preocupación, que era que la mayor parte de su base social, que eran los judíos, se terminaran yendo a la izquierda. Fue una corriente que empezó a diseñar un plan ya desde aquel momento, que era el de trasladar a los judíos hacia algún lugar, ¿no es cierto?, la tierra prometida, basándose en las escrituras bíblicas, ¿no es cierto? Y empezó a diseñar ese plan y fue ganando cierto peso. Y una vez que en la Segunda Guerra Mundial, después de lo que fue el genocidio, etcétera, etcétera, bueno, ese plan se empezó a implementar. No tenemos tiempo para contar cómo fue y bla, 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 pero ese plan contó con el apoyo de las potencias extranjeras que habían, ¿no es cierto?, de Gran Bretaña, de Estados Unidos, de la propia URSS, porque querían sacarse de encima un poco a toda esa población que se corría el riesgo permanentemente que radicalizada, ¿no es cierto?, fuera a aumentar la organización revolucionaria. Para evitar eso, esta corriente diseñó ese plan y golpeó la puerta de las distintas potencias hasta que encontró en esa potencia el aval como para hacer esto. En Palestina había un protectorado inglés. Ese protectorado inglés, como parte de los pactos, tenía que terminar en el año 47, pero bueno, le abrieron la puerta desde el propio protectorado que empezaran a entrar milicias, ¿no es cierto?, conformadas por el sionismo, bancadas por el imperialismo, que se empezaron a instalar, y bueno, hasta que en el 48 dan el asalto, ¿no es cierto?, y empieza la construcción de la paz, que tiene el aval de la ONU y de todos los organismos internacionales, que decretan la partición de Palestina. O sea, en el arranque no era todo para el Estado, este nuevo que surgía, sino que era un pedazo para Palestina y un pedazo, ¿no es cierto?, para el Estado de Israel. Bueno, nunca cumplió Israel ni los sionistas, que fueron los que encabezaron esto con este plan. Desde el primer momento, bueno, como ya te conté, limpieza étnica, y empezó todo un proceso que dura hasta el día de hoy para exterminar al pueblo palestino y para quedarse con todos los territorios. Rápidamente se quedaron con las mejores tierras, ¿no es cierto?, y fueron arrinconando al pueblo palestino en estos guetos. Pero esa política ha continuado. De hecho, se dice que Hamas empieza a preparar esto a partir de la ofensiva última, ¿no es cierto?, de Netanyahu, de habilitar a los colonos a que avancen sobre Cisjordania, los colonos judíos que sigan robándole tierra. Por la reacción de la gente frente a esa ofensiva, se desarrolló una nueva intifada contra esa colonización que se estaban desarrollando, bueno, y por eso el ejército sionista se tuvo que concentrar en Cisjordania y dejó un poco libre la franja de Gaza, y es lo que permitió que Hamas pudiera hacer esto, que fue una derrota tremenda para Israel, porque se rompió el mito de que era inviolable, de que nunca iban a poder sufrir las consecuencias de un ataque de los palestinos hacia Israel. Pero tiene que ver con toda esta situación. Claro, así como vos decías correctamente que está todo documentado, los orígenes de la nación del Estado de Israel,
ahora a esta altura de la humanidad está documentado y muy visible, y hay videos de todo tipo, las últimas provocaciones directamente sobre mezquitas en la parte de Cisjordania, que fue un poco los meses previos a esto que terminó pasando o reiniciándose el 7 de octubre. Ahora, volviendo a esta fecha, y precisamente porque está en boca de todos hoy Hamas, los videos que ellos mandan, sus acciones, su política, se habla de que tienen un control sobre kilómetros y kilómetros de túneles por debajo, está en boca de todos un poco. Entonces, ¿cuál es un poco tu opinión de estas corrientes fundamentalistas que han ganado peso, digamos, en este periodo? Sí, recordemos que históricamente cuando se da la fundación del Estado de Israel, la corriente que se opone dentro de los palestinos y gana la dirección del movimiento palestino de resistencia era laica, ¿no? Claro. Era la OLP, incluso que tenía una consigna, que era la consigna de recuperar los territorios de Palestina para construir una Palestina única, laica y no racista, porque antes de que el sionismo hiciera este desastre, si bien el 90% de la población era árabe, se convivía con pequeñas poblaciones israelíes o judías, ¿no es cierto? Y también con cristianos, o sea, no había, vivían en paz. La OLP, ¿no es cierto?, cuyo líder más reconocido es Arafat, y que encabeza la resistencia, tenía como objetivo eso, tenía como objetivo hacer un Estado donde pudieran convivir todos, ¿no es cierto?, que no fuera racista, democrático, etc. ¿Qué pasa? Vos lo nombraste antes. Esa dirección se va burocratizando con el correr de los años, con la influencia que tiene el estalinismo como corriente y la presión internacional, hasta que termina cediendo completamente al sionismo y firma esos acuerdos vergonzosos de Oslo, donde la esencia del acuerdo, ¿cuál es? Que se iban a retirar de Gaza, porque estaba ocupado todos los territorios de Gaza y de Cisjordania, el ejército israelí, le iban a dar una autonomía y se abría un proceso para en algún momento, ¿no es cierto?, discutir la posibilidad de un Estado palestino. Incluso se decía, volveremos a discutir en 5 años. Esa traición de Arafat, que rompe y reconoce al Estado de Israel por primera vez, es lo que produce que esa dirección empiece a perder terreno y que empiecen a ganar terreno las direcciones que se oponen a ese acuerdo, que entre ellas está Hamas, ¿no?, la Yihad Islámica, otras organizaciones marxistas también, como el Frente Popular de Liberación, que es de origen marxista, pero menor. Bueno, no se puede entender por qué gana fuerza el extremismo islámico, con los cuales nosotros tenemos diferencias irreconciliables, si no es por esa traición de la dirección histórica que se va reduciendo cada vez más. Fíjate vos a tal grado. Descontento, podríamos decir. No, sí, porque la gente lo abandona, porque se abandona el reclamo fundamental del pueblo palestino. Vos pensás que hay millones de palestinos en los países vecinos, en el Líbano, ¿no?, en Siria, más de 5 millones. En Jordania, etc., cerca de 5 millones, que lo que quieren, muchos de ellos tienen la llave de las casas y de los terrenos donde están, porque se han ido trasladando de generación en generación. Lo que quieren es volver. Con ese acuerdo desapareció esa posibilidad. ¿Entendés? 2. Gaza y Cisjordania, que eran cárceles, o sea, no se termina la cárcel con ese acuerdo, sino que le dan a la autoridad palestina el control de la cárcel, pero, o sea, sigue dependiendo del agua, el gas, la electricidad, el alimento de Israel. Y bueno, esa traición es la que explica por qué se fueron fortaleciendo estas direcciones, ¿no es cierto?, que tienen un componente reaccionario muy grande, pero que al mismo tiempo el pueblo la ve como más consecuente que la otra, que los vendió atados, ¿no es cierto?, con un acuerdo tremendamente reaccionario, y que fue lo que le permitió fortalecerse al Estado de Israel al grado de poder consolidarse, porque a partir de ahí muchas de las burguesías árabes empezaron a reconocerlo y a dejar cada vez más aislados al pueblo palestino. Esto yo creo que ha sido fundamental para también el cerco mediático, porque si tu dirección reconoce un Estado
que se hizo sobre la base de limpieza étnica, etcétera, bueno, eso le dio pie a las burguesías de los países occidentales y a la prensa para vender una historia que no es real. Ojo, estamos sintetizando un proceso de 75 años, porque en el medio el Estado este de Israel no solo avanzó cada vez más sobre los territorios palestinos históricos, sino que también avanzó sobre el territorio del Líbano, avanzó sobre el territorio de Egipto, avanzó sobre el territorio de Jordania, de Siria, o sea, porque es un Estado expansionista y por eso explica varias guerras que hubo en el medio y se ha ido quedando con territorios de otros países de la región y ha ido construyendo así ese Estado que es uno de los más poderosos militarmente del mundo, porque, vuelvo a insistir, Estados Unidos y todo el imperialismo occidental lo ha fortalecido para controlar una región del mundo que tiene el oro negro, ¿no es cierto?, que ha sido fundamental, pero que al mismo tiempo siempre ha luchado por su independencia, y bueno, y el imperialismo para controlar fue construyendo esta base, ¿no es cierto?, trayendo población, porque han ido trayendo población que no era de ahí, ¿no es cierto?, para fortalecer este enclave. Sí, se entiende perfectamente, y esto que vos decías, ¿no?, porque incluso estos días, en la medida que Israel avanza con su ejército y soldados hacia Gaza, también va avanzando hacia fronteras con otros países, ¿va? Prácticamente mostrando esto que vos decís, que tiene una política hostil y militar no solo contra Gaza, sino sobre otras fronteras. Pero te quería, volviendo un poco al problema de los estados, del Estado, el origen, vos decías recién, mientras explicabas la necesidad del Estado palestino, yo en la propia declaración de la Liga Internacional Socialista, de la que vos sos coordinador, se habla de Estado palestino, laico, no racista, con su capital en Jerusalén, socialista también dice esa declaración. Contanos un poco por qué es la propuesta que nosotros seguimos defendiendo y si efectivamente si la llevamos adelante es porque creemos que es la única posible para la paz. Bueno, se ha demostrado que la política del imperialismo no ha llevado a la paz. Eso ha quedado claro. O sea, se ha construido un monstruo en Medio Oriente. Un monstruo, que es un Estado que ejerce terrorismo de Estado. Y por lo tanto ha violentado todos los derechos humanos desde hace 75 años a los palestinos y en toda la región. Obviamente eso ha generado resistencia y por lo tanto no va a haber paz mientras haya pueblos subjugados que luchan por recuperar lo suyo. La política de los dos estados que se intentó levantar siempre fue una ficción, porque nunca el sionismo avaló esa política. El sionismo lo que quiere es fortalecer y hacer extender su estado colonialista en toda la región. Por lo tanto, ojo, y tiene una concepción de que tienen que desaparecer los palestinos para lograr consolidar su seguridad. Ahora, no va a haber paz porque nunca, mientras quede un palestino con vida, va a resistir, porque es la historia de la humanidad. Ninguno de los pueblos que ha sido subyugado, incluso por poderes militares tremendos, deja de luchar por liberarse y por recuperar lo que es suyo. Tenemos muchos ejemplos históricos, tenemos Vietnam, o sea, las luchas de África por liberarse, o sea, las luchas por la independencia de 200 años acá, o sea, es imposible. Israel pelea por hacer desaparecer a todos, por hacer un genocidio completo y por esa vía lograr la paz. Pero choca también con otro problema, que todas las masas árabes de la región apoyan al pueblo palestino, más allá de lo que hagan sus dirigentes. Y por eso la simpatía está del lado. La simpatía está del lado del pueblo palestino. Fíjate vos que, por ejemplo, ahora hay un juicio que se reactiva ahora sobre el preso más antiguo de Europa, 35 años preso, de un defensor de la causa palestina, pero es libanés, por ejemplo, en Francia, lo tienen en Francia, porque en general la población, ¿no es cierto?, de toda esa región es simpatizante, o sea, y va a seguir peleando por esta causa que es justa. Entonces, la única salida para lograr paz es retrotraer todo antes del 48. Hay que volver para atrás todo ese proceso que ha implicado genocidio, limpieza étnica y lograr un Estado no racista donde puedan convivir en paz los distintos sectores. Por eso tiene que ser un Estado laico,
donde no prime, ¿no es cierto?, ninguna de las religiones que están ahí, sino que el Estado sea laico y que, bueno, cada uno tiene derecho a pensar lo que quiere, pero a convivir en paz, que sea democrático. Ahora, para llegar a eso, nosotros creemos que en los marcos del capitalismo es casi imposible. Por eso creemos sinceramente que para llegar a eso, la única solución es avanzar hacia una revolución socialista que logre derrotar a las fuerzas que lo impiden, a esto que son las fuerzas del capital, que es el imperialismo, que son las burguesías árabes, que cuidan sus privilegios y no les interesa para nada la situación del pueblo palestino. Es decir, sin avanzar regionalmente a un proceso revolucionario que destituya a los gobiernos títeres del imperialismo, etcétera, y avance hacia un proceso socialista de conjunto, es muy difícil lograr la paz en la región y lograr la justicia, porque, o sea, lograr que vuelvan todos los millones, los 5 millones que hoy están distribuidos, ¿no es cierto?, en una situación de mucha marginalidad en los países. Yo tuve posibilidad de conocer, por ejemplo, los campamentos libaneses, o sea, que viven en la pobreza, con recursos muy limitados, y desde ya liberar a Gaza, que es una cárcel a cielo abierto, Cisjordania, y volver a ser, ¿no es cierto?, un Estado que permita la libertad y que permita que todos vuelvan a vivir dignamente. Ahora, por eso te vuelvo a insistir, ahora, para hacer esto hay que pelear, porque los privilegios que defiende el Estado, ¿no es cierto?, y las élites del Estado de Israel, el imperialismo y todo, son muy poderosas, porque defienden ese enclave para que proteja sus intereses en toda la región a sangre y fuego, sin derrotar al imperialismo, sin derrotar estas fuerzas oscuras que son las que trabajan, ¿no es cierto?, para cuidar sus privilegios, y no les interesa someter por más de 70 años un pueblo a esta situación de permanente humillación, marginalidad, matanzas, etc. Sin derrotar a estos es muy difícil llegar a la paz. Por eso nosotros somos solidarios con este proceso y llamamos a los trabajadores y los pueblos del mundo a ser solidarios con la causa palestina, porque hay que ponerse en su lugar. Hay que ponerse en el lugar. Incluso no se sabe que el sionismo, en su momento, cuando estaba buscando dónde ubicarse, que después encontró hasta una explicación bíblica, pero antes hasta barajaron la posibilidad de Argentina en algunas discusiones, porque claro, la Patagonia siempre ha sido el mito de que la Patagonia está desocupada. Es un mito que viene de la época de la campaña del desierto, ¿no? Donde le pusieron campaña del desierto y había pueblos originarios que arrasaron. Por supuesto, se charló y después se puso la mira aquí. Tampoco, yo digo porque hay muchos mitos alrededor de esto. Por ejemplo, está el mito de que, bueno, de que los judíos vienen de ese lugar, de que son el pueblo bendecido por Dios. Son todos mitos, porque incluso ni siquiera tienen unidad étnica, por ejemplo, el pueblo judío, porque ha sido un pueblo clase donde se incorporaba gente de otros pueblos que jugaban la misma función social. Por eso, por ejemplo, hay judíos en Mongolia, por ejemplo, hay judíos en África, hay judíos de todos lados, porque eran los que ocupaban un rol social. Después se intentó hacer este mito racista, ¿no es cierto?, alrededor de, y bueno, que termina en este desastre. Pero bueno, lo importante es que todo está documentado, ¿no? Ahora, el gran problema es cómo hacer que eso llegue a la luz. Por eso yo le digo, sobre todo incluso a los jóvenes judíos, que deben estar conmocionados, y hay una campaña muy grande, ¿no es cierto?, para poner en víctima al Estado, que tienen que investigar, tienen que abrirse la cabeza. Tienen que abrirse la cabeza para entender por qué pasa lo que pasa y quién es realmente la víctima y quién es el victimario, y no sumarse, ¿no es cierto?, a una campaña que lo transforma objetivamente en cómplice de las atrocidades que se están cometiendo, que son atrocidades iguales a las que se cometió contra este pueblo, ¿no es cierto?, en la Segunda Guerra Mundial, pero que lamentablemente hoy el que las ejerce claro, es el Estado de Israel. Siguiendo el mismo tema, pero agarrándolo de otro ángulo, toda esa política que lleva adelante el Estado de Israel, esa política militar, financiada por Estados Unidos directamente, tiene también un aspecto de campaña de difamación y de intento en muchos países de atacar a quien apoya al pueblo palestino. De hecho, vos estás atravesando un juicio en este momento. La semana pasada
la diputada del MST en el Frente de Izquierda, Luciana Echevarría, intentó ser sancionada. Se intenta desde la DAIA discutir antisionismo, antisemitismo, hacerlos sinónimos. Explícanos un poco para el que está escuchando por qué lo hacen, con qué objetivo y qué estamos haciendo frente a eso. Sí, en Argentina hay un preso. También, ¿verdad? Hay un preso por plantear en las redes sociales el apoyo a Palestina. Digo, como no tiene organización, ¿no es cierto?, la DAIA y todas estas organizaciones sionistas encontraron rápidamente a algún juez y todo que lo logró meter preso. A mí, por unos tweets de denuncia cuando fue el caso de que se asesinó a una periodista. Bueno, Luciana, ahora por salir en defensa, han hecho una campaña contra todo el Frente de Izquierda. Hay un personaje nefasto como Waldo Wall que planteó que habría que declarar al Frente de Izquierda como terrorista. Ojo, en otro lugar del mundo también hay cosas parecidas. Han impulsado legislaciones para igualar sionismo con antisemitismo, o sea, todas cosas que, para callar, porque, claro, ¿qué pasa? Que pueda existir esta política de apartheid en el siglo XXI, de matanzas periódicas, de genocidio, como el que posiblemente en unos días, ¿no es cierto?, veamos todos a través de las redes sociales, porque si entran esos tanques sobre una población desarmada completamente, van a continuar la política de genocidio. O sea, se necesita tapar, para que la población mundial no lo sepa. ¿Y cuál es la forma de tapar? Ir contra los que denunciamos permanentemente esto. Por eso hay una ofensiva reaccionaria a nivel internacional tremenda. En Europa se prohíben las manifestaciones en defensa a Palestina. Por ejemplo, por supuesto, a la gente no les da pelota y las mayores movilizaciones están dando en Europa. De hecho, porque se prohibió en Francia. En los lugares de la democracia, ¿no es cierto?, se prohíben las manifestaciones. Todo para tapar lo que está pasando. Primero, la gente tiene que saber que sionismo no tiene nada que ver con pueblo judío, ni con semitismo, ni nada. El sionismo es una corriente política. Es como decir que los argentinos, ¿no es cierto?, y el peronismo somos lo mismo, porque es una corriente política el sionismo. O como decir que, por ejemplo, en Alemania todos los alemanes eran nazis porque surgió un partido nazi. Entonces surgió un partido nazi y no es así. El sionismo es un grupo político que surgió, como ya te dije, a fines del siglo XIX, para combatir a otras corrientes políticas que estaban yendo hacia la izquierda. O sea, fue una corriente de ultraderecha de las clases dominantes para imponer este plan y este proyecto que después se terminó imponiendo y que hoy lo mantienen a sangre y fuego. Por lo tanto, hay que rechazar completamente que ser antisionista es ser antijudío. Porque, vuelvo a insistir, yo soy antinazi y no tengo nada que ver con lo alemán, con el pueblo alemán. Estoy en contra del Estado de Estados Unidos y no por eso tengo nada que ver con la pobre gente ni los trabajadores del sector popular de Estados Unidos, porque son corrientes políticas. El Partido Demócrata, el Partido Republicano no tiene que ver con la gente. Pero es importante explicarlo esto porque están haciendo esto. Incluso hasta una cosa que la gente no sabe. Los árabes son semitas también. Claro. Y en realidad, si fuéramos a la esencia de quién es antisemita, bueno, es el Estado de Israel. ¿Quién es racista? Es el Estado de Israel. ¿Y quiénes son los que le hacen de comparsa a todo esto? Los que no dicen esto en los grandes medios de comunicación y se suman, ¿no es cierto?, al coro de apoyadores acríticos de un Estado que ejerce limpieza étnica, ejerce apartheid, ejerce, ¿no es cierto?, asesinatos periódicos. Pero alguna vez se va a saber la verdad, porque es difícil esconder y tapar el sol con las manos de semejante brutalidad, así como tardó mucho tiempo en salir a luz, por ejemplo, el apartheid africano, que contó con el apoyo de los mismos sectores estos durante mucho tiempo, hasta que se hizo evidente, ¿no es cierto?, y hoy todos repudian. Bueno, va a llegar un momento que se va a saber la verdad, no lo van a poder tapar, entre otras cosas porque por más que intenten perseguir a todos los que, como en mi caso y otros, defendemos esta causa, no vamos a dejar de defenderla porque es una causa
que tiene que ser causa de la humanidad, porque no podemos permitir que en este siglo XXI pasen esto, o que estemos viendo por televisión cómo en cualquier momento se inicia un genocidio y no digamos nada. O sea, si hace falta pagar con persecución para defender esta causa, vale la pena, porque hace falta que muchos no le tengamos miedo al poder y que no cercenemos nuestras ideas ni el apoyo a esta causa que es tan justa por el peligro de que algunos de estos personajes que ejercen el poder puedan llevar a encausarnos, a enjuiciarnos, etc. Sí, es verdad que es lo que están pretendiendo. Bueno, me parece muy bien esto que decías y te traigo un poco ahora a la actualidad del conflicto, ¿no? Porque mientras estamos nosotros acá, todos los informes que están llegando hablan de o una inminente invasión del ejército de Israel sobre Gaza, de negociaciones, de temores también que se introduzca Irán, Hezbollah, distintos sectores. ¿Vos cómo ves un poco la actualidad? ¿Ves que va a un ataque frontal a Israel y masacra al pueblo palestino? ¿O ves reservas, resistencia del pueblo palestino, apoyo de los pueblos que se va a expresar? ¿Para qué nos tendríamos que preparar? Bueno, yo lo primero creo que Israel, el Estado de Israel, ha recibido el peor golpe en décadas alrededor de esta acción, ¿no es cierto? Que vuelvo a insistir, porque apenas uno dice esto rápido, te dicen que casi que sos de Hamas y todo. Bueno, nosotros no tenemos nada que ver, pero es un hecho de la realidad que desde el punto de vista político y militar, Israel recibió un golpazo tremendo porque se vendía como una potencia inexpugnable, ¿no es cierto? Tiene un poderío tremendo. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué lo lograron? Hay varias causas. Una es que la sociedad israelí está dividida y hay una crisis tremenda porque el gobierno de Netanyahu es un gobierno fascista que no lo digo yo ni lo decimos la gente de izquierda, lo dice un sector importante de la propia sociedad israelí a través de sus diarios. Es un tipo que quiere arrasar con la Corte Suprema, es un tipo acusado de corrupción pero que quiere liquidar todos los mecanismos de control para hacer lo que quiere, para perpetrarse en el poder. Es de los más conservadores y reaccionarios, es el que ha provocado este tema de alentar a los colonos, ¿no es cierto?, para que sigan tomando territorio, que alentó a los sectores de ultraderecha que entren a las mezquitas armados y maten gente, ¿no es cierto? Bueno, el que avanzó sobre, ¿no es cierto?, una legislación que permite no solo la tortura, sino que decretó que solamente, ¿me entendés?, la única religión es la judía, o sea, es un Estado teocrático. Bueno, una brutalidad que ha dividido a la sociedad, a la sociedad. Entonces creo que para entender esto hay que entender que estaba muy debilitado el gobierno, y yo creo que con esto se va a debilitar más, porque pese a que ahora la unidad nacional, ¿no es cierto?, prime por un tiempo alrededor de las víctimas, es un gobierno que tiene los días contados. Es como que vos decís que hay una apariencia en estos días de apoyo por lo que pasó, pero en el fondo... Claro. Total, mira, la unidad nacional actual, montado alrededor de las familias, ¿no es cierto?, que lloran sus víctimas y todo, es ficticia. Dura poco y eso va a caer. Ojo, pero hay otros elementos a tener en cuenta. Estados Unidos, debilitado como está y cuestionado en su hegemonía mundial, se ha tenido que retirar del Medio Oriente por la preocupación que le ha generado el Pacífico, y por eso recordemos que se fue de Irán, se fue de Afganistán, eso dejó más solo a esta gente. Además, como Netanyahu tuvo que controlar Cisjordania para bancar la ofensiva de los colonos, abandonó, como te decía antes, la Franja de Gaza. O sea, todo esto es lo que ha hecho, ¿no es cierto?, que se dé esta situación. Por supuesto, como todo animal herido, ahora están preparando, ¿no es cierto?, una matanza indiscriminada para, ¿no es cierto?, como venganza por lo que les pasó. Ya lo que empezó a hacer en estos días es considerado crímenes de guerra, porque, por ejemplo, ojo, hasta la ONU lo ha dicho, porque dejar a una población entera sin agua, sin electricidad, sin alimentos, ya es considerado, por todas las convenciones internacionales, como crímenes de guerra. No se escucha mucho la denuncia en el mundo de esto. Está masacrando civiles, porque si bien todavía no entró, los bombardeos, nosotros recibimos de los compañeros, ¿no es cierto?, del Medio Oriente que nos envían, así está siendo el mayor
prácticamente de la historia. Por eso estos tipos se jactan de decir que va a quedar una mínima Gaza, porque están destruyendo, ¿me entendés? Las viviendas de la gente. Se habla de que hay 1000 desaparecidos, por ejemplo, ya entre los escombros, que se le podrían sumar a esos 2.800 muertos que yo te decía. Por lo tanto, o sea, ahora, no hay que entenderlo como la ofensiva final de alguien fuerte, sino precisamente que acaba de recibir un golpe y que el peligro, que se lo están alertando Estados Unidos y todas las potencias, es que si entrara, eso puede generar una rebelión en todo el Medio Oriente, porque las masas árabes, a diferencia de sus propios gobiernos y direcciones, están con el pueblo palestino y difícilmente soportarían que entraran y arrasaran con todo y ante las cámaras se provocara un genocidio sin responder. Ese es el peligro que hace que Estados Unidos, por ejemplo, le venga diciendo que postergue la invasión a este tipo, ¿no es cierto? Porque están muy preocupados por eso. De hecho, ya cayó un pacto que tenían, porque el imperialismo e Israel vienen avanzando en una serie de pactos con las burguesías árabes, ¿no es cierto?, para aislar cada vez más al pueblo palestino y a las luchas general que se han dado, porque recordemos que, por ejemplo, se dio la primavera árabe, en Egipto que hubo una rebelión y una revolución que tiró abajo el gobierno, aunque después lo recuperó, ¿no es cierto?, un golpe militar, pero es un polvorín toda la región. Las burguesías árabes, que tienen más en común con el Estado de Israel que con los pueblos, venían pactando, incluso la otra gran potencia de la región, que Arabia Saudita, venía trabajando un pacto que prácticamente iba a aislar completamente a los palestinos. Con esto que pasó, incluso hay quienes dicen que Hamas aprovechó este momento, entre otras cosas, para patear ese acuerdo se ha roto. Vuelvo a insistir, no por las direcciones, ni la burguesía, ni los gobiernos de los países árabes, sino por la bronca que ha generado en toda la región, porque hay movilizaciones enormes en toda la región. Ahora, las masas árabes están solas, porque incluso algunas de las potencias regionales que dicen defender a la causa palestina, como es el caso de Irán, no hay que confundirse, porque Irán actúa en primer lugar permanentemente contra su propio pueblo, claro, reprimiéndolo, y lo único que busca es mantener sus privilegios y no le interesa la causa palestina. Por eso la gran tarea que está planteada en toda la región es la construcción de direcciones genuinas que surjan desde abajo, ¿no es cierto?, y que empiecen a diagramar una perspectiva de liberación real de la región. Ese germen está en todos lados, por eso vuelvo a insistir: primavera árabe, revolución en Egipto, lo que está pasando hoy en el África, hay un germen, y yo creo que todo esto lo está alimentando, y por eso tiene razón el imperialismo, que una avanzada mayor puede ser nafta sobre esa región y puede generar un proceso que incluso termine con este Estado genocida, ¿no es cierto?, y desde ya con este gobierno que trabaja para destruir prácticamente un pueblo y no se le mueve una pestaña. Nada. Sí, eso efectivamente así como se han visto en distintas redes sociales y en algunos canales, movilizaciones muy grandes de apoyo palestino. Hasta en los estadios de fútbol de países árabes hay multitud de banderas palestinas. Eso es así. Te quería preguntar una parte específica, porque hablabas de Irán, de Estados Unidos, que ve este temor a que se le puede de las manos la situación. Ahora tuvo que mandar de nuevo un poco de más ayuda militar a Israel. Como todo conflicto en un lugar determinado, más que este que es una zona muy crítica, se puede transformar o no en una guerra más regional, también hace parte de la pelea por las potencias del mundo, por hegemonizar una situación de mucha crisis del capitalismo. China, Rusia, ¿cómo juegan en esta situación? Porque yo leía los otros días algunas declaraciones, algunas declaraciones diciendo, bueno, paren un poco esto, pero no había mucho más que eso, cuando son potencias que podrían hacer otra cosa. ¿Cómo ves vos el escenario más internacional? Bueno, o sea, una demostración de que China y Rusia no son una alternativa positiva a Estados Unidos lo da el hecho de que prácticamente se han sumado al coro, ¿no es cierto?, en estos días de, primero,
victimizar a Israel. Sí. Y segundo, llamar a la paz, pero que es la paz del cementerio, porque en este caso la paz que está programando el imperialismo Israel es la de tierra arrasada con relaciones de pueblo. Así que no se puede esperar nada, pero tiene una lógica, porque en general esta superpotencia lo que buscan es colocarse en el mundo, pero para controlar en general, ¿no es cierto?, donde puedan controlar una cota de poder en su geopolítica mundial, de ir ganando aliados para una disputa, a lo mejor en unos años ya más directa contra Estados Unidos, y ahí en la región, en general, no tiene mucha base de sustentación. Primero porque está el extremismo islámico que detesta a unos o a otros, y porque no existen todavía direcciones, ¿no es cierto?, a las cuales corromper como quisiera. Entonces juega más bien para tratar de evitar un equilibrio. Y ojo, y donde tiene influencia, que puede ser con un Irán, por ejemplo, bueno, ya vimos que los terminó apoyando cuando Irán hizo un desastre completo contra su propio pueblo, o en Siria apoyando, ¿no es cierto?, al dictador al-Assad, o en todas las rebeliones que se dieron árabes, más bien apoyando a los gobiernos para que se vuelva a la normalidad. Entonces, son sectores que también quieren la normalidad, porque no es con la rebelión que van a ganar terreno, sino más bien, ¿no es cierto?, trabajan para ganar adeptos dentro de las burguesías de la región y no de los pueblos. Claro, exactamente. También en última instancia son temerosos de que una ebullición del pueblo árabe en apoyo a Palestina le tire todo por delante. Una ebullición del pueblo árabe terminaría, por ejemplo, con la dictadura de los mulas en Irak. Claro. Que ha sido rechazado. Recordemos lo que pasó hace muy poco cuando estos tipos mataron a esa chica y se provocó una rebelión, que la han aplastado, ¿no es cierto?, a sangre y fuego. Una rebelión generalizada alentaría de nuevo a la clase obrera iraní, que es muy poderosa, para ir contra los mulas, que son socios, ¿no?, de este sector del imperialismo. Y ni que hablar en Siria, etcétera, en todos esos lugares donde la rebelión no beneficia ni a Occidente ni tampoco a estas potencias que han surgido desde el Oriente, sino que benefician a los pueblos. Y todos, en última instancia, son enemigos de los pueblos porque cuidan sus privilegios. Por eso creo que Palestina triunfará sobre la base de la solidaridad de los trabajadores y los sectores populares, en primer lugar del mundo árabe, pero también la solidaridad internacional del mundo entero. O sea, es muy importante desarrollar una gran campaña para que salga a la luz lo que está pasando, porque yo creo que si saliera a la luz, millones y millones se sumarían a la causa palestina, que hoy está cercada por medios de desinformación, ¿no es cierto?, y por gobiernos que trabajan para que no se sepa lo que ahí está pasando. Entonces creo que todos podemos jugar un rol para que haya una paz verdadera y justicia sobre ese pueblo si logramos que esto salga a la luz. Y para eso hace falta movilizarse, hacer campañas, explicar, no ceder a la presión, ¿no es cierto?, de los que tratan incluso de proscribirte o de judicializarte cuando defendes esta causa. Bueno, te iba a preguntar en última instancia qué tareas te parecía importante, pero las estuviste explicando precisamente recién. Déjanos una última reflexión, lo que vos quieras decir para los que se han sumado a esta entrevista, para muchos otros que a lo mejor la van a ver las próximas horas, porque esta entrevista va a quedar subida a nuestro sitio y seguramente mucha gente de este país o de otros países la va a ver. Si tuviera alguna reflexión final, ¿qué nos decís? Yo creo que la causa del pueblo palestino es una causa de la humanidad. No podemos permitir apartheid y limpieza étnica y mantenernos al margen de esto que está sucediendo. Por eso creo que es muy importante la solidaridad internacional, porque nadie puede ser libre mientras exista una situación de este tipo en el mundo y uno no haga nada. Por lo tanto, yo llamo a toda la población que nos escucha, a los jóvenes sobre todo, a que se pongan la camiseta de Palestina y peleen para que haya una Palestina libre, que solo va a ser posible si derrotamos este sistema capitalista que en su etapa de degradación nos está trayendo ya la barbarie, porque esto es parte de la barbarie y se hace sobre la base de las banderas del capitalismo, las banderas del imperialismo.
Necesitamos pelear por una sociedad distinta, sin opresión, sin explotación, una sociedad socialista para liberar a todos los pueblos de situaciones como esta, brutales, que solo son posibles porque existe este sistema perverso que ya ha llegado a su fin hace mucho tiempo, pero hace falta darle el empujoncito final. Por eso súmense también a nuestras organizaciones en todo el mundo para pelear, entre otras cosas, por esto. Bueno, Alejandro, muchas gracias por tu tiempo y por la entrevista. Espero que les haya gustado y bueno, nos estamos viendo en otra oportunidad. Un saludo a todas y a todos.